Pero Marcos me dice que ya estamos comunicados con Brasil, con nuestro compañero y hermano Eber Bismarck. Muy buenas tardes, Eber. La profesora Valdés y quien te habla te saludan. Muchas gracias por el contacto. Muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Las gracias les doy yo por esta posibilidad de poder estar comunicados ahí con toda esa lindísima audiencia que ustedes tienen. Y qué bueno realmente cuando me llamaron ahí, quedé aguardándolos para entrar y escuchando a Milton Nascimento. Eso. Grandioso. Sí, precioso, Milton. La verdad que es un cantante, por lo menos a mí me gusta muchísimo, ¿no? Brasil, bueno, ¿qué podemos hablar de Brasil en cuanto a lo cultural, lo musical? Tiene una riqueza, yo diría, casi única, ¿no? Comparto contigo 100%, realmente todo lo que se hay en el Brasil y lo que se conoce por afuera es una centésima parte de todo el aporte cultural. Pero bueno, creo que hoy sería genial hacer un programa en esa línea, en esa temática, hay muchísimo, pero hoy nos trae otra realidad un poco bien más, no tan bonita, no tan buena y que no deseábamos tenerla, pero bueno, que está siendo parte, Manuel. Exacto. Bueno, de eso se trata. Antes de que vos desarrolles tu columna con los acontecimientos tal cual como empezaron, porque como se dice en la radio comúnmente, usted vio que la audiencia se renueva, quiero decir que dentro de toda la información que hay, desde el domingo para acá, hay mucha desinformación también, ¿no? Sí. Porque no está claro, no se dice claramente el objetivo, en algunos aspectos se acompaña a Lula, en otros más o menos, hay mucha duda, así que arranquemos por el domingo diciendo de que ¿cómo se le puede haber pasado desapercibido a la inteligencia militar, policial, 100 micros cargados de gente, con banderas, con camisetas, con cánticos contra Lula, que iban todos para el mismo lugar? ¿Cómo pasó eso? Entonces, creo que debemos separar o fraccionar las desinformaciones, como vos decías, hasta esas desinformaciones por parte, Manuel. Ahí está. Creo que es muy importante que la audiencia esté al tanto de que tenemos una realidad acá en Brasil que ha extrapolado inclusive la realidad del resto de los países de nuestra patria grande, y que es la diseminación de noticias falsas. Brasil ha superado inclusive en lo que es la máquina, aprovechando la máquina de las redes sociales, ha superado lo que fueron la gran divulgación de noticias falsas en los periodos electorales de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Alemania. Brasil lo ha superado 1000%. Se ha orquestado grupos muy grandes que están accediendo y que están haciendo un bombardeo desmesurado de noticias falsas que llegan a que te saca de los controles inclusive de la realidad en la que estás. Entonces, no es justificativo para haber dejado pasar una situación como esta, pero viene la siguiente cosa. Debemos enfrentarnos que acá se estaba saliendo de un gobierno con una línea bolsonarista muy pesada. Cuando digo una línea bolsonarista me estoy refiriendo a toda aquella unión, a toda aquella junción entre extremas derechas, neonazistas, fascistas, que estaban autodenominados o se autoproclamaban como bolsonaristas. Esas extremas no dejaron de trabajar nunca, siguieron horadando la cosa y bueno, venían haciendo ese trabajo de hormiga y a su vez con sus personas, aún muchos de sus personajes, en puntos muy estratégicos. Por eso una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que acá se está determinando, se vio y existe una connivencia de parte de mucho del aparato, inclusive policial, del aparato militar, que es el encargado de la seguridad, de mantener la ley y el orden, están en convivencia con eso. Otra de las cosas, según indica la agencia, la ABIN, la agencia de inteligencia brasilera, le fue comunicado al gobernador del Distrito Federal, al gobernador de Brasilia en su momento, con más de 24 horas de antelación, que era lo que se estaba preparando, y
eso quedó en stand-by, se murió por ahí. Por algo, en este momento, el gobernador fue exonerado de su cargo para ser estudiada su situación, para ser indagado y para realmente llegar a una conclusión de si realmente por parte de él también tuvo esa connivencia o si podemos remitirnos a algo que a esta altura muchos no lo creemos, que es lo determinado como error de factor humano. Eso no sucedió, no aconteció con el gobernador. Entonces, ahí viene el primer paso. La agencia de inteligencia comunica con más de 24 horas que se estaba preparando esa sonada. El gobernador recibe el comunicado, su estructura de seguridad encabezada por un secretario de seguridad que había asumido el cargo el 2 de enero, y ya ese día, a partir del 6 de enero, 2 días antes de la sonada, había solicitado licencia y no estaba en sus funciones porque decía que estaba todo tranquilo y se había tomado unas vacaciones en Miami, justo donde está por allá Bolsonaro y otras personas reunidas. Qué casualidad, ¿no? Entonces, se junta, exacto, aquí ya comenzamos a juntar muchas puntas, ya comenzamos a amarrar mucha cosa. Entonces, si por otro lado, en los momentos que estaba sucediendo la sonada, ves el comportamiento de la mayoría de los policiales que fueron asignados y que estaban haciendo la guardia en ese momento, muchos de ellos inclusive hacen las indicaciones y están los videos y se han detenido las imágenes y se la ha hecho cuadro a cuadro para poder ver, e inclusive se han escuchado grabaciones donde indicaban que procedan y que hagan todo lo que tengan que hacer. A más de la primera manifestación, los primeros más de 3.000 personas que llegaron, haber sido acompañadas y escoltadas en ese camino que hicieron, esos 1.200 metros, ese kilómetro 200 metros que hicieron caminando hasta llegar a la Plaza de los Tres Poderes, por 3 unidades, por 3 coches, 3 patrulleros de la Policía Militar. Entonces digo, hay todo un esquema de connivencia de muchos policiales que aún se mantienen en esa línea bolsonarista y que no estaban respondiendo a los mandos correspondientes. Eso por un lado. Por otro lado, el gran bombardeo de desinformación, el haberse confiado y haber dejado todos esos campamentos que había en los que eran los cuarteles generales durante más de 70 días, haberlos dejado, eso estaba siendo una incubadora de todos estos terroristas que salían de ahí. Y se los dejó estar. El asunto de decir no, negociemos la cosa pacíficamente, a veces corresponde que uno tiene que tomar las riendas de la cosa y decir, se cortó, están actuando antidemocráticamente. Una cosa es una expresión y el derecho de expresión y manifestación y participación popular, y todo eso lo sabemos porque somos los primeros en reivindicar eso. Siempre fue la lucha de todos nuestros sectores sociales que nos movemos fuera de esa situación. Pero cuando esas manifestaciones se convierten en un núcleo de fomentar o de ser una incubadora de terroristas, que era lo que estaban siendo estos campamentos, se debía tener. Ahí fue otro de los grandes errores, no tener las necesarias participaciones de personas ahí para manejar esas informaciones. Entonces son muchas puntas que se fueron juntando hasta llegar a lo que sucedió este domingo. Y este domingo había mucha orden interna, mucho trabajo interno, muchos grupos internos incentivando eso. 2 días antes, un periodista que había conseguido infiltrarse en los grupos bolsonaristas y se hizo pasar por un bolsonarista, ya había revelado la noticia de que había todo esto y lo había hecho público. Se le hizo oído sordo a esto. O sea, muchos grupos quizás lo sabíamos y esperábamos que esto realmente no sucediera, pero sucedió. Hubo quizás un decir, bueno, se controló, o entre paréntesis, se controló o se sostuvo o se aguantó con la cantidad de gente que fue entre la diplomación de Lula, que fue el 12 de diciembre, claro, y la poste cuando fue el 1 de enero. Claro. Pero ya el 12 de diciembre había que haber sido más cortante, más drástico y haber parado la cosa.
Pero hoy sobre la leche derramada no podemos llorar, o sea, hay que actuar ahora, hay que buscar principalmente a las cabezas, a los fomentadores y a los incitadores de esta situación, porque hoy hay entre 1.200 y 1.500 personas detenidas, pero para ser bien honesto, esas son las personas que son la carne de cañón, esos no son los mandantes, esos no son los financiadores, esos no son las grandes cabezas, esos son los que incentivan estos, entonces hay que llegar a las grandes cabezas. Claro, ¿a quién le dio la infraestructura para que llegaran, no? Acá la profesora Valdés quiere hacer una pregunta. Bueno, exactamente eso, porque ya en las redes sociales se invitaba a ir a Brasilia con el café de mañana, con el jantar, con todo preparadito, el alojamiento en un campamento, o sea que eso circulaba de una manera copiosa en las redes sociales. Entonces no debe ser tan difícil dirimir quiénes fueron los que financiaron ¿esa es la pregunta? Este movimiento. Sí, eso es lo que pregunto. Sí. Justamente ese es el punto al que se quiere llegar. O sea, esto estaba siendo divulgado casi públicamente, motivando a gente a ir con todas las cosas. Se había organizado de parte del ministro Fabio Dine con el gobernador del Distrito Federal, que por ejemplo hasta 2 días antes de que esto sucediera, el espacio, la explanada de los 3 poderes, ese gran espacio que está ahí, que da el acceso tanto al Palacio de la Alborada como al Congreso y como al Superior Tribunal, estaba limitado y cercado y no se podía llegar. Pero 2 horas antes, te estoy hablando de que esto sucediera, fue liberado de parte del equipo de gobierno porque decía que eran simples transeúntes que iban a ir y se iban a manifestar tranquilamente, se iban a hacer su expresión, iban a estar en el espacio, y se liberó el pasaje a los transeúntes. Entonces, ahí viene aquello que hablábamos al principio. Claro. Viene, que es lo que está dando a reconocer, esa connivencia entre órganos del poder que tuvieron la suficiente autoridad como para liberar un espacio que es limitado, que no es para entrar todo el mundo, porque podía quedar cerrado a 6 cuadras de distancia y no iba a llegar ninguno de estos hijos de la madre a hacer la quebradera que hicieron. Claro, totalmente. Está claro, mire, le voy a decir algo que por ahí me cuesta que por lo menos que se me vaya algún oyente. Algo parecido a eso que usted dice pasó con el grupo que es responsable de haber intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. No, es un grupito de violentos, pero son de WhatsApp, que no, mirá que no pasa nada, que tenemos que preguntarnos por qué menospreciamos esto nosotros, qué es lo que nos está pasando. ¿Y por qué no se profundizó en el caso de Cristina la financiación? No, pero también, además, hay otra cosa que hay que incorporar. Se sabe que las redes, cuando se fue a plantear la nueva Constitución en Chile, que la gente votara por sí o por no, a ver si la cambiamos, no la cambiamos. ¿Se acuerdan? Que claro, fue hace poquito. Y era la Constitución de Pinochet la que hay que cambiar. Bueno, hubo una campaña por redes. Sí. Y que la perdió el progresismo, la perdió la democracia. Y no estamos... ¿Cuándo nos queremos convencer? ¿Qué es lo que tenemos que pasar para convencernos que la comunicación hoy es fundamental? Absolutamente. ¿Qué es lo que pasa? Pero lo comparto 100% contigo, Manuel, le comparto lo que acabas de decir 100%, o sea, todavía en ese sentido estamos actuando como nenes de pañales en las cosas. Es una situación que no puede dejarse de ver. El accionar que tienen grupos que a veces los podemos decir, no, son gurises haciendo conversas de WhatsApp. Mentira, no lo son. Una vez que salieron, mostraron la cara y se orquestaron, están haciendo un accionar y un accionar organizado. La herramienta que están usando en este momento son las redes sociales. Exacto. Pero esos grupos que están usando las redes sociales son grupos que existen hace mucho tiempo. Son grupos de base neofascistas, son grupos de extrema derecha
que se han orquestado muy bien, y hasta que no tomemos la decisión de como grupo realmente tener una confianza en que eso que se está diciendo en las redes sociales muchas veces no es un llamado bolazo, sino que lo están diciendo para motivar a su gente. Claro. Que nos pueden resultar cosas que son tan increíbles, pero que hay gente que las cree y que hay gente que entra en esa manija. Y ahí es donde esos grupos crecen. Exactamente. Un día, por ejemplo, te voy a contar, no es una anécdota, pero es un hecho. Ahora lo están diseminando en las redes sociales. Mirá esto, acá es un bombardeo en este momento, en este preciso momento, en todas las redes sociales. Los grupos bolsonaristas están diseminando que las personas que están detenidas están pasando mal, que hay niños, que hay gente de edad, que se murió una señora de edad. Vamos a ver todas esas cosas y primero, no hay menores detenidos. Cuando un menor es detenido, inmediatamente es llamado el consejo tutelar o se lo indica a los padres o mayor, no queda detenido. O sea que menores no hay, gente de edad no hay. Máximo hay gente hasta determinada edad, los de más edad fueron inclusive indicados a ser liberados y no están pasando mal porque era gente que hace 70 días estaban en campamentos, en la calle, llevando lluvia, sol, todas esas cosas, y ahora están en un gimnasio cerrado con comida, con baños, con ducha, con el celular que no les fue quitado, que esa es una cosa que no estoy entendiendo, pero que no les fue quitado porque está transmitiendo desde adentro, con sus propios celulares, y está siendo bancado, está siendo subvencionado, quienes estamos pagando su comida y sus cosas somos todos nosotros, somos los ciudadanos. Y eso está siendo diseminado por las redes y hay mucha gente que lo está creyendo y está llamando el campo de concentración de Lula. Y están detenidos por terrorismo. Terrorismo es atentar contra el ciudadano, que es igual, es atentar contra la Constitución. Entonces, hay que aplicarle el rigor total de la ley, sin llegar a los extremos que hace la extrema derecha, ni de la tortura, ni la deshumanización de las cosas. Pero esas mismas personas, como ahora, por ejemplo, hay un diputado, está la diputada Carla Zambelli, que reclama que siempre fue la primera en decir que los derechos humanos eran, disculpen la expresión, pero eran los hijos de mala madre. Ahora está reclamando los derechos humanos por esos 1.500 detenidos. Claro. Ella que era la primera, ella que salió con un arma en la calle a querer matar a un ciudadano. Claro, ahí se abre. Claro, ahí se abre otra puerta que vos la voy a dejar para el final para que podamos conversar sobre eso. Que yo creo que usted abrió una puerta importante ahí. Pero decime, Ever, ¿cómo sigue la cosa ahora? Desde tu mirada de militante social que apoya este proyecto de Lula, ¿cómo sigue? ¿Vos cómo lo estás viendo? Mira, a nivel de la participación en los grupos sociales, lo que ha llevado realmente ha sido a cerrar una unión mayor, se ha dado una unión mucho más. Es real aquello que se dijo desde aquel día que le dieron el golpe a Dilma, ya en el 2016, ¿está? O sea, pegamos la mano del otro y nadie suelta la mano de nadie, ¿tá? Y eso ahora está más firme, nadie suelta la mano de nadie. Ajá. En este momento todos los grupos sociales, todos los grupos políticos progresistas o de centro progresista, todos los sindicatos, todos trabajamos bajo la misma unión, ¿tá? Sabemos que nos enfrentamos a un enemigo que lo habíamos inclusive menospreciado en el potencial que tenía, sabíamos lo que era, pero en el fondo lo habíamos menospreciado y creímos, nos dejamos autoengañar o nos confiamos que ya estaba casi todo resuelto. Y ni siquiera es que esté latente, él está muy vivo y sigue ahí, y sigue incentivado por el propio Bolsonaro desde los Estados Unidos, sigue incentivado por todos los que lo acompañan, ¿tá? Porque es interés de ellos. Y hay mucho financiación de esto en dinero, corre dinero muy grande para salvar sus propios intereses. Entonces, como grupos sociales, como grupo de participación social, que es en lo que más estamos, lo que hoy conseguimos es una unión como nunca antes hubo. Como nunca antes hubo, porque sabemos que el enemigo es común. El enemigo es común en el sentido que es en contra del poder constituido, en contra de las instituciones y en contra de la propia sociedad.
como quedó demostrado con la destrucción que hicieron. Y la destrucción que hicieron no solo en los símbolos sociales, que es lo que sustenta un país, porque hay cierta simbología que es lo que le dan sustentación de confiabilidad al país, como es el original de la Constitución que estaba allí, los cuadros que estaban allí, las obras de arte, que eran todos unos valores simbólicos que cargan la historia. Y la historia es lo que hace un país, una nación, un pueblo. Claro, totalmente. Le quiero decir que nos está escribiendo en este momento alguien que usted conoce, Pablo Joao Pessoa, que nos está diciendo, bueno, feliz año nuevo, y nos está saludando. Pablo, ¿cómo está, compañero? Con Pablo tenemos la felicidad de compartir y de hacer el programa de los migrantes, de los que andamos por toda nuestra patria grande, y bueno, desde dos puntas diferentes de este gran país continente que es Brasil, emitimos nuestro programa de afuera ni a palo, y este año tuvimos la posibilidad inclusive de compartir unos días estando juntos, y bueno, Pablo, tô com saudade de ver tua gente. Bueno, te quería decir esto. ¿Qué? Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con los medios como la Reggio Globo, que siempre estuvo en contra de Lula y de pronto Bolsonaro se transformó también en un monstruo para ellos? ¿Cómo están reaccionando ahora? Mira, disculpa que me reí porque me hizo gracia. Eso que acabas de tocar es algo que realmente hasta parece un chiste. Es lamentable porque es terrible, pero parecería un chiste. Y justo lo comentaba con mi compañera, estábamos asistiendo y en determinado momento pasamos. Yo por una cuestión de sanidad mental he visto la Red Globo, pero bueno, a veces la mirás cuando querés ver alguna cosa porque tenés que estar informado de todas las partes. Exacto. Y justo pasamos y miramos un poco la Red Globo y yo le comentaba con ella, dice, yo no puedo creer que ahora la Red Globo está llamando de genocida, de terrorista, de incentivador de todo este relajo a Bolsonaro. Si bien no se llevaban bien, pero tampoco fue la Red Globo tan amiga de los sectores ni sociales. No te voy a hablar de los sectores, de los sectores sociales, tan siquiera te digo, ¿tá? Claro. Aunque si bien, no sé si recuerdan, en el año 95, por ejemplo, quien le mató las elecciones que Lula las tenía ganadas fue la Globo. Por Su último video que hizo al final. Sí, claramente. Le hizo perder las elecciones. Y bueno, pero ahora se han vuelto hasta los buenos muchachos de la familia. Entonces, la Red Globo realmente va para donde sopla el viento, y el viento está soplando para ese lado y le trae audiencia y va para ese lado. Y seguro, claro. Sí. Ever, abusando un poco de... marcar la cancha, porque tienen audiencia. Claro. Abusando un poquito de tu tiempo, quiero hacer que hagamos una reflexión en conjunto. Con eso que dijiste al principio, a mí me parece que nosotros hay un lugar en común de todos los que han gobernado, los gobiernos progresistas, que hay cosas que no se han hecho porque si no la derecha reaccionaría de una manera, la derecha haría una campaña, la derecha esto, la derecha lo otro. Y a mí en particular, no voy a decir una palabra fea, pero me parece que hay que ser un poco más valiente y hay que ir un poco más. Arriesgando, sí, arriesgando, pero confiando más en nuestra gente. Porque si no, me parece que pasa como lo de Brasil, pasa como Argentina, pasa como en Uruguay, donde los países están partidos al medio, ¿no? La mitad son nacionales y populares, la mitad de los votos y la otra mitad pertenece a la derecha. Es muy poquitito el margen para uno u otro lado. No sé qué te parece. Realmente pasa por ahí la cosa, y sabes que cuando mencionaste así me lleva a algo que hace unos días lo conversábamos a nivel de una reunión de compañeros, que es la siguiente cosa. Nos toca ver, por ejemplo, a nosotros como uruguayos,
Somos ciudadanos de la patria grande, nuestro país es la patria grande, pero no dejamos de ser de nacencia uruguaya y como uruguayos nos toca el paisito. Y sabemos que en el paisito se puede venir también una futura película así. No queremos ser ni negativos ni nada por el estilo, pero es bueno tomar las precauciones necesarias. Y si vos te pones a ver, está circulando, empezando a circular ciertas informaciones justamente para hacer lo que se hizo ya en otros países, como se hizo acá, específicamente ahora, que es embarrar la cancha sabiendo que el juego ya lo tienen perdido. Vos te imaginás desde el punto de vista del sector, no te digo el sector multicolor, pero sí de los blancos, que sería el sector de más peso dentro de los multicolores, que no tienen posibilidad ninguna por la imagen como ha caído del líder que tienen en este momento, que es el Cuquito, ha caído de tal manera que lo único que le queda es saber que unas elecciones, si se dieran en este momento, se dirán cuando van a hacer, no las va a ganar. Pero sí le sirve a él ya comenzar a embarrar la cancha, como lo comenzó a hacer Bolsonaro acá. Sí, tal cual. Entonces, esas cosas debemos tenerlas presentes, y es lo que vos decías al final. Está en la hora de que quizás nosotros, como grupos de opción progresista, todos nosotros, cuando hablo grupo, hablo todos nosotros con una mentalidad de cambio, una mentalidad progresista, ser un poco más arrojados, ser un poco más valientes, como bien lo decís, y tomar la decisión y a veces decir no, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar por acá? Y dejar de pensar en eso y decir no, tengo que arremeter más directamente porque sé que esto es lo que va a dar beneficio y no para hacer buenos casamientos, que fue lo que resultó ahora. Lamentablemente Lula, para poder realmente llegar al gobierno, tuvo que hacer buenos casamientos, y esos casamientos vinieron con centro derecha, con una cosa más tibia. Y también, claro, con el ministro de Defensa que quiere conciliar con los bolsonaristas, ¿no? Entonces tenemos un ministro de Defensa que lo primero que hizo cuando fue nominado, él mismo lo dijo, ellos saben bien a quién votó, y claro que lo sabemos que es un votante de Bolsonaro, claro. Pero se hizo esa concesión, se entrega el Ministerio de Comunicación a la Unión Brasil, también. A este partido que está nuestro buen señor Moro, el ex juez Moro. Sí, claramente. Que fue... Es que el verdugo de Lula. Por eso digo que toda la mentira de Lavallato para hundirlo a Lula. Claro. Entonces esas concesiones, Lula es un gran articulador, es un gran negociador, es un gran gobernante con la cintura necesaria que tiene que tener un gobernante democrático, pero muchas veces hay que frenarse un poco más para que esas concesiones no se vuelvan tanto, para no quedar en las manos de otros. Pero bueno, no somos nosotros que estamos gobernando, nosotros somos uno de los tantos sectores que estamos apoyando esta gobernabilidad y queremos que sea lo más sana posible y que sea el resultado lo más positivo posible. Entonces, dentro de esas cosas hay cosas que se comparten y hay cosas que no. Pero sí es compatible lo que acabas de decir, Manuel, que hay que ser más arrojado, hay que ser más definido, y a veces quizás se va a perder más en el camino, pero es más consistente cuando se llega. Muy bien. Te queremos agradecer muchísimo, Eber. Gracias por tu esfuerzo. Un abrazo enorme a toda la barra que hace radio con ustedes. Un abrazo enorme a los movimientos sociales con los que estás vinculado. Y bueno, seguramente nos seguiremos comunicando. ¿Usted quiere decir algo, Valdés? Agradecerle muchísimo porque fue muy brillante, como siempre, su exposición. Bueno, abrazo enorme, compañero. Unas gracias muy grandes a ustedes de poder conversar, de poder intercambiar ideas y de poder decirle aquello que es lo que siempre reivindicamos. Tratamos de hacer realidad, de transmitir y de siempre mantener la conversa desde las bases. O sea, nuestra idea es qué es lo que el pueblo está conversando, qué es lo que estamos haciendo parte de la movida, es lo que estamos haciendo, conversando o actuando. No es solo la conversa que viene digitada de arriba, es la conversa de las bases, y eso es lo que queremos siempre tener intercambio. Y bueno, estamos a absoluta disposición, es solo levantar el teléfono que sabés que estamos ahí, Manuel. Un gran abrazo, compañera, un gran abrazo, compañero. Abrazo para ti. Pronto volvemos a hablar. Chau.